Existe un pecado que Dios jamás perdonará. Entre todos los pecados que un ser humano puede cometer, hay uno que destaca por encima de todos los demás. Un pecado que Jesús describió con palabras tan serias que ha inquietado a creyentes durante siglos. Porque la Biblia habla de asesinos que fueron perdonados. Habla de perseguidores de cristianos que terminaron convirtiéndose en santos. Habla de hombres y mujeres que cometieron errores terribles y aún así encontraron la misericordia de Dios. Pero entonces Jesús pronuncia una frase que parece romper todas las reglas. Dice que existe una blasfemia que no será perdonada, ni en este mundo, ni en el venidero. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué es exactamente ese pecado? Y una pregunta aún más inquietante. ¿Es posible haberlo cometido sin darse cuenta? Tal vez alguna vez te enfadaste con Dios. Tal vez atravesaste una crisis de fe. Quizás tuviste dudas, resentimiento o incluso llegaste a decir cosas de las que después te arrepentiste. ¿Podría algo así separarte de Dios para siempre? Hoy vamos a intentar responder esa pregunta. Pero la respuesta no es tan simple como parece. De hecho, para entenderla correctamente, tenemos que viajar hasta uno de los momentos más tensos del ministerio de Jesús. Durante los años que pasó predicando por Galilea y Judea, Jesús realizó milagros extraordinarios. Los ciegos recuperaban la vista, los enfermos eran sanados, los paralíticos volvían a caminar, y quienes estaban atrapados por fuerzas malignas eran liberados. Sin embargo, cuanto más evidente era el poder de Dios, más crecía la oposición de algunos líderes religiosos. Resulta curioso. Uno pensaría que ver un milagro con sus propios ojos sería suficiente para convencer a cualquiera. Pero no siempre es así. Porque cuando una persona no quiere aceptar la verdad, incluso la evidencia más clara puede ser ignorada. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Un día llevaron ante Jesús a un hombre que no podía hablar ni ver. Jesús lo sanó. La multitud quedó maravillada. Muchos comenzaron a preguntarse si realmente podría ser el Mesías esperado. Pero los fariseos reaccionaron de otra manera. No negaron el milagro. No podían hacerlo. La sanación había ocurrido delante de todos. Así que optaron por otra explicación. Dijeron que Jesús expulsaba demonios porque estaba aliado con el príncipe de los demonios. En otras palabras, tomaron una obra evidente de Dios y la atribuyeron al mal. Fue entonces cuando Jesús respondió con una lógica sencilla. Si Satanás está expulsando a Satanás, su reino está dividido. Y un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse en pie. Después explicó que era por el poder del Espíritu Santo que realizaba aquellas obras. Y entonces pronunció las palabras que han generado siglos de preguntas. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Detengámonos un momento aquí, porque normalmente escuchamos esa frase y pensamos inmediatamente en palabras. Pensamos en insultos, pensamos en alguien diciendo algo terrible sobre Dios. Pero si esa fuera toda la explicación, surgiría un problema enorme. Pedro negó conocer a Jesús 3 veces. Pablo persiguió cristianos. Muchos santos pasaron por momentos de profunda oscuridad espiritual. Y sin embargo fueron perdonados. Así que el pecado imperdonable no puede consistir simplemente en decir algo incorrecto. Tiene que haber algo más profundo. Algo relacionado con la actitud interior de la persona. Y para descubrirlo, necesitamos comprender algo fundamental. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace en nuestra vida? Cuando pensamos en Dios, solemos imaginar al Padre. O pensamos en Jesús. Pero el Espíritu Santo suele ser la persona de la Trinidad menos comprendida. Sin embargo, la Biblia le atribuye una misión esencial. Es el Espíritu Santo quien ilumina nuestra conciencia. Es quien nos ayuda a reconocer el bien y el mal. Es quien nos mueve al arrepentimiento. Es quien nos impulsa a acercarnos a Dios. Es quien nos convence de que necesitamos ser salvados. Piensa por un momento en esto. Cada vez que una persona siente remordimiento por un pecado, cada vez que desea cambiar, cada vez que siente el impulso de buscar a Dios, cada vez que escucha la verdad y se abre a ella, ahí está actuando el Espíritu Santo. Y aquí es donde la historia comienza a tomar forma. Porque si el Espíritu Santo es quien nos conduce al arrepentimiento, ¿qué ocurre cuando una persona rechaza constantemente esa acción? Para responder, debemos mirar otro episodio bíblico, uno que ocurrió mucho antes de Jesús, la historia del faraón de Egipto. Todos conocemos las plagas, el Nilo convertido en sangre,
las langostas, la oscuridad, la muerte de los primogénitos. Pero hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Durante las primeras plagas, el texto bíblico dice repetidamente que el faraón endureció su corazón. Es decir, vio señales extraordinarias, recibió advertencias, tuvo oportunidades para cambiar, y aún así decidió resistirse. Una vez, y otra más. Hasta que llega un momento en que la Biblia comienza a describir la situación de forma diferente. Ahora es Dios quien endurece el corazón del faraón. Y aquí surge una pregunta difícil. ¿Significa eso que Dios obligó al faraón a condenarse? La Iglesia Católica siempre ha enseñado que no. Dios no crea personas destinadas al mal. Dios quiere la salvación de todos. Entonces, ¿qué significa ese endurecimiento? Significa que llega un punto en que Dios permite que una persona experimente las consecuencias de las decisiones que ha tomado libremente. El faraón rechazó la gracia tantas veces que terminó encerrándose en su propia obstinación. Y esta idea aparece una y otra vez en las Escrituras. Dios llama, Dios espera, Dios ofrece misericordia, pero no obliga, porque el amor verdadero no puede imponerse. Y aquí empezamos a acercarnos al núcleo de la cuestión. Cuando Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no parece estar describiendo un acto aislado. No parece referirse a una frase dicha en un momento de ira. No parece estar hablando de una duda o una crisis de fe. Más bien está señalando una actitud permanente, un rechazo consciente y persistente a la verdad de Dios. Un corazón que ve la acción divina y aún así decide cerrarse a ella. Los fariseos habían visto milagros, habían escuchado las enseñanzas de Jesús, habían presenciado señales extraordinarias, y sin embargo seguían rechazándolo. No porque les faltaran pruebas, sino porque no querían aceptar lo que las pruebas demostraban. Por eso este pecado es tan grave, porque destruye la posibilidad misma del arrepentimiento. Y aquí llegamos a una conclusión importante. El pecado imperdonable no es imperdonable porque Dios se niegue a perdonarlo. Es imperdonable porque la persona rechaza continuamente el único camino por el cual podría recibir ese perdón. Imagina a alguien que se está ahogando. Una cuerda cae delante de él, pero la rechaza. Luego aparece una segunda cuerda, y también la rechaza. Después llega una embarcación para rescatarlo, y vuelve a rechazarla. ¿Es que el rescate no estaba disponible? Sí estaba, pero fue rechazado una y otra vez. Algo parecido ocurre con la gracia. Dios ofrece misericordia, ofrece perdón, ofrece salvación. Pero una persona puede resistirse a esa gracia de manera constante, hasta el punto de cerrar completamente su corazón. Y precisamente por eso la Iglesia enseña que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en la negativa obstinada a aceptar la misericordia de Dios y arrepentirse. No es una caída, no es una debilidad, no es una tentación. Es una decisión persistente de rechazar la acción salvadora de Dios. Y ahora llegamos a la pregunta que probablemente motivó a muchas personas a buscar este tema. ¿Qué pasa si tengo miedo de haber cometido ese pecado? La respuesta es sorprendentemente consoladora. Si te preocupa haberlo cometido, eso ya es una señal muy fuerte de que no lo has cometido. Porque quien ha cerrado completamente su corazón ya no busca arrepentirse. Ya no le preocupa su relación con Dios. Ya no siente inquietud por haber pecado. La misma preocupación que sientes puede ser una señal de que el Espíritu Santo sigue actuando en tu vida. Te sigue llamando, te sigue invitando, te sigue conduciendo hacia Cristo. Y eso debería llenarte de esperanza. Porque el mensaje central del Evangelio nunca fue que Dios busca motivos para condenarnos. El mensaje central del Evangelio es que Dios busca salvarnos. Jesús no vino para los perfectos, vino para los pecadores. Vino para quienes necesitan misericordia. Vino para quienes reconocen que no pueden salvarse por sí mismos. Por eso, cuando escuchamos hablar del pecado imperdonable, no deberíamos terminar este tema con miedo. Deberíamos terminarlo con una advertencia y una esperanza. La advertencia es no endurecer nuestro corazón, no ignorar la voz de Dios, no rechazar una y otra vez la gracia que Él nos ofrece. Y la esperanza es que mientras estemos dispuestos a escuchar, mientras sigamos abiertos al arrepentimiento, mientras sigamos buscando a Cristo, la puerta de la misericordia permanece abierta. Porque Jesús mismo prometió que todo pecado puede ser perdonado. Todo. Y quizá esa sea la enseñanza más importante de esta historia. No centres tu atención en el pecado que no debe cometerse.
Centra tu atención en la misericordia que Dios nunca deja de ofrecer, porque mientras sigas respondiendo a su llamada, siempre habrá un camino de regreso hacia Él.